del día de hoy es conversión, el orden de Dios o el orden del mundo. Y nuestro expositor esta noche, como cada jueves, es el padre Augusto Meloni Navarro, que creo que todos ya lo conocemos, y quienes se conectan por primera vez a la charla, pues el día de hoy pueden escuchar al padre que es vicario de la parroquia Santa Mónica, y lo invitamos, padre, a que pueda dar y comenzar esta charla con una oración. Muchas gracias. A ver, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, bendito y alabado seas. Te damos gracias porque nos permites reunirnos en tu presencia. Tú nos has dicho que cuando dos o más personas están reunidas, en tu nombre tú estás en medio de ellos y nosotros invocamos tu presencia, Señor. Y te pedimos que todas las cosas que pensemos, digamos y hagamos durante toda nuestra vida en el día de hoy, todo parta de ti como su fuente y todo llega a ti como su fin. Y lo hacemos con la oración de los hijos de Dios que tú mismo nos enseñaste. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos. Estamos ya en este jueves de la primera semana del tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de gracia. Ya a 8 días de haber empezado la Cuaresma. Y el miércoles de ceniza, el miércoles de la semana pasada, se nos invitaba a la conversión. Y vamos a hablar justamente de la conversión, pero no en el sentido de que muchas veces, sabes, que nosotros lo entendemos, que es una conversión, diríamos, moral. La conversión, por supuesto, incluye el dejar el pecado, hacer el bien, hacer la voluntad de Dios, pero la conversión es vivir conforme al nuevo ser, a la nueva criatura que en mérito de Cristo Jesús nosotros hemos recibido por su gracia en el bautismo. Es una vida nueva. Y es una vida nueva que tiene que crecer a lo largo de toda la vida presente y que se va a manifestar plenamente cuando nos toque partir de este mundo. Es decir, cuando nosotros participemos de la vida de Jesucristo en plenitud, eso nosotros sabemos que es la santidad que es obra de Dios, y esa vida nueva y ese despliegue de ese nuevo ser que el Señor nos da, se ve amenazado de múltiples y de diversas maneras para que nosotros no despleguemos esa vida nueva, sino que se frustre, se estacione, se pierda, no se despliegue. Entonces, esa es la verdadera conversión, es la obra de santificación, de plenitud de la vida nueva. Y nosotros somos tentados, somos acechados para que en lugar de esa vida, la vida de hijo de Dios, podamos, diríamos, traicionar a la misión, a la vocación a la que somos llamados y nos acomodemos a este mundo, nos sometamos a las fragilidades y debilidades de nuestra naturaleza herida por el pecado, o seamos confundidos y engañados por el enemigo, o todos simultáneamente, para que finalmente abandonemos al Señor.
Entonces solo hay dos maneras en que puede vivir la criatura humana. Según la voluntad de Dios, según la vida nueva, la vida de hijos de Dios, o en rebeldía contra esa vida nueva, contra la voluntad de Dios y acomodándonos al mundo. Y entonces por eso es que en este día se propone este tema, conversión, el orden de Dios o el orden del mundo. El orden del mundo muchas veces se presenta, diríamos, seductor, se presenta no con toda su perversidad, sino se presenta como cosas aparentemente buenas, deseables, justas. Y por eso nosotros tenemos que estar muy alertas, muy vigilantes, porque podemos fácilmente ser confundidos. Yo les voy a presentar, les voy a compartir un video. Les pido la asesoría técnica para que, igual que la vez anterior, alguno de ustedes me dirija en cómo asegurar para que el audio del video se escuche bien. Un video que es relativamente antiguo ya a estas alturas, es del 2012, y que de alguna manera quiere presentar parte de cómo obra el mundo en lo visible y en las cosas ocultas, pero también muestra un poco, diríamos, ya más misteriosamente, el desenlace final de la historia, y donde los engaños van a ser mucho más sutiles, porque se presentará el anticristo, el impostor. Y si nosotros no tenemos, si no tomamos atención de que nuestra fe tiene que ser probada, de que tenemos que estar vigilantes, nosotros podemos fácilmente ser engañados. Yo no sé si es que alguno de los expertos en estos temas que me asesoraban la semana pasada que pasé el video, ahora también pueden hacer lo mismo. Voy a compartir el video. Toma aproximadamente unos 6 minutos. No voy a hacer un comentario detallado sobre el video, no es el tema, sino lo pongo simplemente para, diríamos, motivar el tema que nos ocupa hoy día. Y el punto central de la asesoría que necesito es que me digan cómo hacer para que se escuche el audio. Ok. ¿Dónde Padre, le comento. Cuando... Espérate un ratito todavía, Franklin, no me comentes tanto. Ah, ok. Espérate, ahorita. Ya, ahora ya tengo el video. ¿Y qué hago para que aparezca el audio? Primero comparto. Le da el botón de compartir pantalla, le va a aparecer... Ya, compartir pantalla. Y ahora... Antes de que le dé el botón de compartir, ahí a la izquierda unos botones. Antes ya le di el botón de compartir. ¿Le doy el botón de compartir o no? No, todavía no le dé el botón de compartir. Cuando usted le da el botón, o sea, cuando le da el botón verde de compartir, hay unas opciones de compartir audio. Se le abre como una pantalla, una segunda pantalla se le abre. A ver. Compartir audio. Ya. Compartir sonido. Listo. Ajá, ya. Y le da el botón azul de compartir, ahí sí. Ya. Y ahora sí lo puedo compartir. Ahora sí usted puede elegir la pantalla donde está el YouTube, el video y compartir. Le da el botón compartir. A ver, vamos a ver si es que te entendí. A ver. Acá está. Ya. ¿Se ve el audio? Sí, se ve y se escucha, me parece. A ver, vamos a ver si les he pasado el que corresponde o no. Creo que me equivoqué. A ver, espérense un momentito. Acá está.
Vamos a dejar el video. Yo no sé si ustedes habían visto este video, sabían de su existencia. ¿Quiénes ya lo habían visto? A ver, levante la mano los pocos que están con las cámaras encendidas. Algunos lo han visto. Ok. Pues este es un video antiguo. Como les menciono, no vamos a comentar sobre el video. Algunas cosas breves diré para que no se queden así tampoco. Sin justificar por qué lo ponemos. ¿Ya? Este es un video del 2012, como les mencionaba, después del atentado de las Torres Gemelas. El personaje que aparece primero representa al presidente Bush hijo, que justamente en una escuela en Miami recibe la noticia del atentado y eso fue motivo de también una serie de comentarios, pero este video está lleno de simbolismos de distinto tipo. Empieza porque aparece Bush, que luego se va transformando en Obama, ¿no? Si ustedes lo ven con más calma, se van a dar cuenta de estas cosas. Pero estos son como marionetas de alguien que es el que mueve las marionetas. Aparece al principio unas manos. De otro lado, los pisos parecen de un tablero de ajedrez. Estos tableros de ajedrez en los pisos son comunes, eran comunes. Se dice que eso existía en el templo de Salomón y se usan en muchos de de las logias masónicas. Eso es uno de sus rasgos distintivos. Aparecen una serie de simbolismos, como les mencionaba. Uno de ellos ahí un poco encriptado, difícil de notar en una primera mirada, es el del 666. Aparece Obama como un agente de la CIA, para dar a entender que todo esto que ocurrió en esa época fue simplemente un montaje. Luego, todos esos efectos sobre los niños y los jóvenes, ese joven prácticamente descerebrado por las drogas, etc. La acción de los medios de comunicación con influencia de la serpiente, la guerra, las luchas aparentemente truculentas de los pacifistas y una serie de acontecimientos que se han ido presentando a lo largo de la historia de la humanidad, también en los últimos tiempos, también en el siglo XX, siglo XXI, y que se siguen presentando. Y de alguna manera, entre comillas, se presenta un desenlace sincrético, con una figura un tanto, diríamos, mesiánica, que supuestamente va a abrir un horizonte de paz, de un nuevo orden, pero que no es el orden de Jesucristo, no es el orden que nos revela el Señor. Y claro, aparece toda una serie de simbolismos hindús, budistas, egipcios, del Islam, etcétera, y una especie de figura también, entre comillas, que representaría de alguna manera la iglesia y su obsolescencia, absolutamente fuera de sentido en este esquema, ¿no? Entonces, claro, esto ha sido, si ustedes revisan y tienen un poco de tiempo para revisar esto, se van a dar cuenta de varias cosas. Esto fue un video viral. No hay registro, no he encontrado yo registros de los productores de este video. No aparecen características de quienes conforman esta empresa, etc. No he encontrado antecedentes de la producción de otros videos, ni posteriormente otras producciones de este mismo grupo. Y
el que aparece como director, productor, es un francés, un canadiense de origen francés, Louis Lefebvre, es homónimo del obispo que de alguna manera cuestionó el concilio y produjo una crítica que le mereció ser excomulgado, luego rehabilitado por el Papa Francisco, pero es un homónimo, que no sabemos si es que el personaje tiene ese nombre o ha usado ese nombre, pero en todo caso, lo que nos muestra es una situación de profunda confusión. Este video tiene el título que es el segundo, dice, pero en realidad no hay un primero. Y luego han aparecido otras producciones, ya no de los mismos autores, que aparecen como la tercera, cuarta, no sé, pero ya que corresponden a utilizar el mismo estilo, los mismos las mismas figuras, más o menos, diríamos, de producción, pero ya con distintos mensajes, etcétera, un tanto más confusos. Pero además este video pues mereció, como le dijo, fue viral rápidamente, tuvo millones, tiene millones de vistas y mereció pues comentarios que ustedes pueden revisar si tienen tiempo. Pero lo menciono solamente porque me parecía que de alguna manera, con las limitaciones, discrepancias que uno pueda tener, etcétera, en las interpretaciones, y no conocemos el sentido de los productores, la intencionalidad, quién lo financió, etcétera, todo eso no se conoce, pero de alguna manera describe cómo funciona el mundo. Digamos, devela parte del misterio del orden del mundo. Porque así como en la revelación del Señor, el Señor en las cosas reveladas las quiso dar a conocer a través de personas, de profetas, de agiógrafos, diríamos. De alguna manera estas cosas que tienen que ver con ese orden que se revela contra el orden de Dios, también tiene una especie, entre comillas, de sus escritores, entre comillas, de sus iluminados que reciben de sus espíritus guías estas visiones, etcétera, de lo que va a acontecer. Porque todas las cosas que tienen ese origen, diríamos, oscuro, siempre se presentan como imitación y copia de la obra de Dios y de la revelación de Dios. Entonces, siempre actúa en paralelo. Algunos por eso dicen que el demonio es como el mono de Dios, trata de copiar, trata de imitar incluso las cosas más sagradas, y por eso es que hay misas negras y todas estas cuestiones que no son ficción, y una serie de grupos, sectas, como mencionamos de alguna manera el jueves pasado. Pero de lo que se trata es de señalar esto para entender que hay un orden, diríamos, que en realidad es un desorden, que es la propuesta alternativa a la revelación de Dios, y que, como está revelado, como está dicho en Mateo 24 y los paralelos en Lucas y Marcos, como está en el libro del Apocalipsis, como está en Daniel, como está en Ezequiel, como está en la primera y segunda de las Tesalonicenses y una serie de pasajes de la Sagrada Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, el Señor nos ha anticipado para estar vigilantes. Y entonces nosotros sabemos que van a producirse antes de la venida del impostor supremo, que es el anticristo, una serie de confusiones que se van a traducir en la apostasía de la verdad, en una gran tribulación, guerras, hambre, epidemias. Y claro, como en el tiempo
presente, muchas de esas cosas se están produciendo. Claro, también se han producido en el pasado. Hay que estar vigilantes. Pero de lo que se trata es de que nosotros justamente estemos vigilantes para reconocer el orden de Dios, el plan de Dios, que se revela en plenitud en Jesucristo y del cual nosotros estamos llamados a formar parte, porque Él nos llama a ser parte. Y claro, como hemos contemplado el domingo pasado, el pasaje de las tentaciones que siempre se ve el primer domingo de Cuaresma, y el lunes veíamos este pasaje del discurso escatológico de Jesucristo, capítulo 25 de San Mateo, que es continuación de estos pasajes, diríamos, también escatológicos del capítulo 24, y el Señor utiliza la figura, ¿no? Que al final, cuando Él venga, se va a sentar en el trono y va a separar a las cabras de las ovejas. Y este video tiene pues por título de la cabra, ¿no? La mascota, la cabra. Entonces, de alguna manera, personas que algún tipo de conocimiento tienen de la revelación, pero claro, no es un mensaje para anunciar la revelación, sino es un mensaje para, diríamos, tomando elementos de la revelación sagrada, incorporarlos y hacer una mezcolanza con sus planteamientos. Y claro, me parecía que esto es lo común. Y eso se refleja en las tentaciones de Jesucristo. Las tentaciones de Jesucristo, que experimentó Jesucristo, dice el Evangelio según San Lucas, que hemos contemplado el domingo, que Jesús, movido por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto. Eso ocurre después de su bautismo. Y que, deambulando en el desierto, experimenta las tentaciones. Y las tentaciones son referidas en los tres sinópticos, Marcos y Lucas. Lucas y Mateo refieren cuáles son las tentaciones. Marcos no menciona cuáles son las tentaciones, pero en los tres casos la tentación que experimenta Jesucristo luego de su bautismo y al empezar la vida pública en el desierto, estando en ayuno y en oración por 40 días, se nos dice, son el intento del enemigo de que Jesucristo realice un mesianismo no según la voluntad del Padre, no según el designio providente de Dios, sino un mesianismo al modo del enemigo. Y efectivamente a lo largo de la historia han habido, diríamos, ese tipo de mesianismos. Y especialmente en el pueblo de la Primera Alianza, pero no solo en el pueblo de la Primera Alianza, se produjeron grandes confusiones. Lo vemos en el pasaje del capítulo 8 según San Marcos que hemos visto en esta primera parte del tiempo ordinario, cuando Jesús en territorio pagano, en Cesarea de Filipo, le pregunta a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y luego de que ellos dicen que es Juan Bautista, uno de los profetas, el Señor les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro va a contestar correctamente, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero el Señor inmediatamente después de elogiar a Pedro, decirle que eso es revelado por el Padre, no de la carne, les empieza a hablar por primera vez. Y Pedro le va a decir a Jesús, eso no te puede pasar a ti. Y Jesús le va a decir, atrás Satanás. Es decir, Pedro está pensando como los hombres, no como Dios,
está tentando a Jesús. Pedro quiere seducir a Jesús sin plena conciencia, porque en su deseo la cruz no puede corresponder al plan de salvación. Y en este tiempo de Cuaresma, nosotros tenemos que darnos cuenta que justamente las tentaciones del enemigo, que se dirigen en primer lugar a Jesús, Jesús vence al demonio en el desierto, pero las tentaciones son siempre para rechazar la cruz, para hacerlos no al modo de Dios, sino al modo de la serpiente. Y también para sembrar la duda y la desconfianza, es decir, para alterar y dañar la fe. Entonces nosotros tenemos que estar vigilantes porque las tentaciones son múltiples. Es de la serpiente, es del mundo, de la carne. Y claro, nosotros necesitamos experimentar y vencer en ese combate espiritual porque el Señor no nos ha exonerado de la tentación. Y la tentación va a ser no cumplir el designio providente de Dios, sino ajustarnos al mundo, a los planes del maligno. Y por eso en que las tentaciones a Jesús, en la primera y segunda tentación, según San Lucas, la primera, tercera, según San Mateo, siempre va a estar acompañado de esta primera afirmación. Si eres el Hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan. Si eres el Hijo de Dios, que se arroje desde lo alto del templo de Jerusalén, en la ciudad santa. Es de alguna manera el desafío para, entre comillas, manifestar el poder, de alguna manera, presupone la tentación que ser hijo de Dios significa evadir la cruz, evadir todas las pruebas, todas las dificultades, todas las tribulaciones. Y el Señor, claro, vence. Pero los apóstoles, los discípulos, a pesar de las 3 ocasiones en las que el Señor les habla de la cruz, dicen los evangelios repetidamente, no entienden. Y lo vemos en la segunda ocasión, cuando les habla de la cruz, ellos empiezan a decir más importante. Y nosotros tenemos que darnos cuenta de que para comprender ese misterio no alcanza la sola razón humana. Necesitamos el auxilio del Espíritu Santo, que nos revele en plenitud la verdad completa, quién es Jesucristo, quién es el amor de Dios y quién somos nosotros. Pero nosotros podemos, como lo hemos venido diciendo en los juegos precedentes, pecar de presunción y creer que ya tenemos una fe viva, porque conocemos las Escrituras, porque tenemos un conocimiento intelectual de la revelación. Y paradójicamente lo que se nos muestra en las tentaciones, justamente la primera y la tercera, también es que el demonio hace citas de la Escritura, del Deuteronomio. Por eso el Papa Benedicto nos dice que es un diálogo entre teólogos. Y simultáneamente se nos presenta las Escrituras no es Escrituras. Podemos rechazar la cruz,
y podemos caer en la tentación de querer construir el paraíso en la tierra. Y el pueblo de la primera alianza y la iglesia han vivido y han experimentado esas tentaciones. En el pueblo de la primera alianza, al punto que cuando Jesús se manifiesta no lo reconocen, lo rechazan y pactan con los poderes temporales para eliminar a Jesús. Y esa prueba que experimentó el pueblo de la primera alianza y donde la mayoría de los miembros del pueblo de la primera alianza, especialmente sus dirigentes, le dieron la espalda al Mesías que esperaban, nos tiene que anticipar que nosotros también, como la iglesia, el pueblo de la nueva alianza, tenemos que ser probados y que también podemos caer en esa misma tentación. Tan es así que el mismo Señor nos va a decir si es que encontrará fe cuando venga por segunda vez. Entonces la fe no es algo que nosotros podemos presumir. Es algo que el Señor nos da y que tiene que ser probado. Mientras que no pasemos la prueba, nosotros todavía no podemos decir realmente si tenemos fe. Y la prueba de la fe es la cruz. Pero para poder experimentar la cruz necesitamos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos transitar por el desierto. Y para eso es el tiempo de Cuaresma, para eso se nos recomiendan estas 3 prácticas cuaresmales, que también las conocía el pueblo de la primera alianza, y que Jesús mismo experimentó en el ayuno y la oración. Y es que no es tan sencillo que uno pueda decir, no, yo sí quiero el orden de Dios. No es algo que yo pueda hacer declarativamente. Es algo que se tiene que probar. Y eso ocurre a lo largo de nuestra peregrinación en la vida presente, que es este desierto. Aquí es donde tenemos y vamos a experimentar esas pruebas. Y claro, yo no podría decir, bueno, como yo, entre comillas, tengo algunas prácticas devocionales, o incluso porque recibo los sacramentos, ya automáticamente estoy, entre comillas, viviendo en la fidelidad de los hijos de Dios. Para que eso nos quede claro, los apóstoles, 11 de 12, abandonaron al Señor después de recibir la Eucaristía, la primera Eucaristía. Y Judas vendió al Señor después de recibir la Eucaristía. Después de que el Señor le lavó los pies, que de alguna manera es la figura de todos los sacramentos. Y por eso es que la vigilancia eclesial y personal es muy importante. Y la oración es escuchar al Señor, como hoy día se nos decía, y también el día martes, cuando veíamos el pasaje, según San Mateo, de el Padre Nuestro. Pero para no apartarnos del tema del orden de Dios, el orden de Dios, Dios mismo, el Señor mismo lo tiene que construir en nosotros y necesita nuestro asentimiento. Y ese orden se edifica sobre la base del amor a Dios y el amor a nuestros hermanos. Amor a Dios sobre todas las cosas, hasta la negación de nosotros mismos, lo dice San Agustín. Y el Señor nos dice amar a nuestros hermanos como Él nos ha amado, que es el mandamiento nuevo. Y hoy justamente en esta sesión a pedir, capítulo 7 de San Mateo, parte del discurso del Sermón de la Montaña,
Al que llama se la abre, al que pide se le dará, al que busca encuentra. ¿Quién, si es que pide un pan, el Señor le va a dar una serpiente, una piedra? Si pide un huevo, le va a dar una serpiente. Y justamente hace el Señor alusión a esas piedras que la serpiente quería que el Señor convierte en panes. Claro, el Señor podía convertir la piedra en panes. Es más, el Señor multiplica panes. En su vida pública multiplica los panes, tanto como se nos refiere en todos los sinópticos y también en San Juan. El Señor multiplica los panes, pero los panes luego de que escuchan su palabra, luego de que reciben el alimento. Entonces están escuchando a Jesús 3 días, dice, están de hambre y el Señor se preocupa de lo temporal, del alimento material, de las necesidades temporales. Pero el engaño es que nosotros muchas veces queremos primero la añadidura antes que el reino de Dios. Queremos lo temporal sin escuchar al Señor, es decir, sin estar dispuestos a hacer su voluntad. Y claro, el Señor sabe que eso no es para nuestro bien. Y el Señor quiere que comprendamos esa verdad. Entonces la multiplicación de los panes, la Eucaristía, esta invitación del Señor a pedir, tiene relación pues con esta providencia misericordiosa de Dios que ya se manifestó también en el pueblo de la primera alianza en el desierto, en el maná, en el agua que brotaba de la roca, en las codornices, que alimentaron al pueblo durante 40 años. Pero nosotros tenemos que comprender que el camino de la serpiente es diferente. El camino de las serpientes asegura lo material. El Señor se desentiende, Dios se desentiende de ti. No le interesa, no le importan tus necesidades materiales. Tú tienes que hacerte cargo. Y claro, bajo esa tentación, los bautizados, los hijos de Dios, la iglesia formada por los hijos de Dios, también somos seducidos para creer que es más importante lo temporal que lo eterno, que es más importante lo pasajero que los sacramentos. Y podemos creer que Dios nos estorba, que nos quita tiempo, que se desentiende de nosotros, que nos hace perder incluso dinero. Y claro, eso una y otra vez es acechanza de la serpiente sobre cada hijo de Dios, cada bautizado y sobre la iglesia. Y la iglesia por eso es tentada para que privilegie las acciones que tienen que ver con la justicia social, lo temporal. Por supuesto, el Señor mismo nos dice que nosotros tenemos que vivir la caridad, no desentendernos de nuestros hermanos. Y por eso es que incluso Él se pone de comparación. Si ustedes que son malos, ¿cuánto más vuestro Padre del cielo? Y por eso el pasaje de hoy día que hemos contemplado en este capítulo 7 de San Mateo va a terminar con esa enseñanza que nos lleva pues justamente a ese mandamiento nuevo de amar como el Señor nos ama. Y que nosotros podemos, diríamos, creer que lo podemos vivir sin el Señor. Porque las tentaciones es edificar la vida temporal sin Dios, desconfiar de Dios. Por eso el Señor dice, ¿no? Les voy a leer textualmente lo que dice el versículo 12
del capítulo 7 de San Mateo que hemos contemplado hoy. Así pues, todos los que desean que los demás hagan con ustedes, hagan ustedes con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Y es lo que el Señor va a manifestar en la oración que vamos a contemplar el domingo, ¿no? En el pasaje de la transfiguración que se ve todos los segundos domingos de Cuaresma. Es decir, para poder nosotros enfrentar las tentaciones de la carne, del mundo y del enemigo malo, no solo de la serpiente, no solo de Satanás, no solo del enemigo malo directamente, sino en todas sus distintas facetas, nosotros necesitamos de la oración. Y en la oración nosotros vamos a desear escuchar al Señor. Y la oración por excelencia, varias veces lo hemos mencionado, en la Eucaristía. Y por eso antes de ofrecernos Él su cuerpo, nos ofrece su palabra, para que nosotros la acojamos como María, para que luego podamos estar en comunión. Y entonces el Señor sí, por supuesto, multiplica. Él quiere multiplicar sabiendo que nosotros, escuchándolo, podamos ser purificados por su palabra, que es palabra de vida. De otro lado, la segunda tentación, según San Lucas, la tercera, según San Mateo, que es la del templo. Esa tentación también alude al hecho de la presunción. Lo mencionábamos ya el jueves de la semana pasada. Y el tema de la presunción puede hacernos creer que nosotros, con nuestro análisis de la realidad, de las cosas que enfrentamos en la vida cotidiana, de la realidad del mundo presente, de nuestra vida personal, de nuestra biografía, de nuestra vida familiar, de los distintos acontecimientos que aparecen en la vida de los seres humanos, a veces de gozo, a veces de tribulación, a veces prosperidad, a veces adversidad, a veces salud, a veces enfermedad, o a veces también la experiencia de la noche oscura, de las tinieblas. Y claro, la tentación puede ser de creer que en esos momentos el Señor se desentiende, que estamos solos, que estamos abandonados, que no es cierto la presencia cercana del Señor. Y claro, la invitación siempre a acudir a nuestros propios recursos, a nuestras propias fuerzas, porque nuestra oración no es escuchada, porque el Señor es distante, no es cercano, se desentiende. Y claro, cuando nosotros no nos damos cuenta que esas circunstancias son pruebas para nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, nos podemos desesperar, nos podemos desanimar y podemos creer que nosotros somos los que tenemos que resolver nuestros problemas, entre comillas, solos. Y sin el Señor. Y entonces la oración se abandona, los sacramentos se abandonan, apelamos más a nuestros recursos científicos, tecnológicos, económicos, amistades, políticos o de cualquier otro tipo antes que el Señor. Y es que el supuesto de que seguir al Señor significa que no vamos a tener tribulación, que no va a haber desierto, que no vamos a necesitar negarnos de nosotros mismos, que no va a haber cruz. Y claro, nosotros en el fondo tenemos que examinarnos y darnos cuenta de que no queremos la cruz, que rechazamos la cruz. Claro, no cualquier sufrimiento, no cualquier dolor es la cruz. La cruz es un sufrimiento en el amor. Pero esa tribulación no la podemos reconocer sin el don del Espíritu Santo.
sin esa luz sobrenatural. El demonio no duerme para que nosotros en ese momento no respondamos como corresponde a los hijos de Dios. Y eso mismo ocurrió en Jesucristo, porque al final del evangelio que veíamos el domingo, dice que la serpiente, el demonio, se alejó hasta otro momento. Y efectivamente aparece, como lo hemos mencionado, en esas palabras de Pedro, en Cesarea de Filipo, pero va a aparecer sobre todo en Getsemaní y en el Gólgota. Y es que, y ahora me refiero a la otra tentación de los poderes, Jesucristo vence a esa, entre comillas, oferta aparentemente generosa de adorar a Satanás a cambio de los poderes de este mundo, definitivamente en la cruz, definitivamente en ese otro monte, en el Gólgota, definitivamente cuando Él, por amor a nosotros, asume esa entrega plena hasta el extremo para que nosotros podamos tener vida. Y entonces muchas veces nosotros le pedimos signos al Señor, le pedimos pruebas. Queremos que el Señor nos demuestre que es Dios, porque nos resultan insuficientes las pruebas que el Señor nos presenta. Claro, eso para el pueblo de la primera alianza, para el caso de Jonás, para los que escuchaban al Señor y le pedían signos, cuando todavía no habían visto la experiencia de la cruz, a Jesucristo resucitado. Claro, uno podría decir, bueno, no conocían todavía la plenitud de la victoria. Pero incluso a esa generación el Señor le llama generación perversa. Y nosotros muchas veces, inducidos por este mundo, por las cosas que el mundo ofrece, entre comillas, llamativas, espectaculares, nos parecen muy sencillos los signos que nos presenta el amor de Dios. Porque no logramos profundizar en el misterio de la cruz de Cristo. Y a veces la contemplamos como algo sencillamente dado. Y qué bueno, ya conocemos, y por eso es que este tiempo de Cuaresma es para meditar sobre la cruz. Porque si nosotros no meditamos sobre la cruz, si nosotros en la experiencia de la humanidad, en nuestra experiencia familiar, personal, no vemos de alguna manera cómo se ha manifestado la cruz y cómo se va a manifestar de alguna manera más cercanamente en primera persona en cada uno de nosotros, nosotros podemos quedarnos con una visión, diríamos, intelectual, gnóstica, o con una idea voluntarista de que vamos a poder enfrentar ese momento con nuestras propias fuerzas, que era el caso de Pedro, que le dice, te seguiré a donde vayas. Y lo que nosotros necesitamos comprender es que necesitamos el don del Espíritu Santo. Y por eso es que en esos momentos es más necesaria la oración. Y por eso es que el Señor una y otra vez nos invita a la oración. Pero en la oración tenemos que aprender a pedir. Porque tal vez uno puede creer que entonces seguir a Jesucristo, ¿para qué? Si vamos a enfrentar tantas pruebas, tantas dificultades, tanta tribulación, negarnos a nosotros mismos, si es que vale la pena seguir a Jesús. Y es que tenemos que comprender cuál es el don de Dios. Y el don de Dios es Dios. Esa es la novedad de Jesucristo. Jesucristo
Dios y hombre verdadero, hacia Dios cercano, se hace uno de nosotros, peregrina con nosotros, para que nosotros podamos recibir de Él esas mismas explicaciones que les dio a los discípulos camino de Maús y que nosotros también necesitamos. Pero muchas veces por estas visiones, repito, gnósticas, pelagianas, que pueden dañar nuestra fe, nosotros podemos creer que ya las conocemos, sin darnos cuenta que son palabras densas, profundas, palabras de Dios, en consecuencia son infinitas, y que nosotros necesitamos entrar en el misterio para descubrir cómo en nosotros se produce la participación en ese misterio. Y entonces podremos de alguna manera estar mejor dispuestos, más despiertos para el momento en que nosotros, nuestra familia, las personas cercanas, nos toque vivir esa circunstancia. Pero además necesitamos hacer oración unos por otros, porque nosotros, ninguno de nosotros sabemos en qué momento va a aparecer ni cómo van a aparecer esas pruebas. Y necesitamos ayudarnos para que la oración de la iglesia nos sostenga, la oración con Cristo, los sacramentos de Jesucristo nos sostenga, la oración con María nos sostenga. Por eso, queridos hermanos, decir, bueno, la conversión es simplemente dejar el pecado, es simplemente, entre comillas, adherir a la doctrina recta, es simplemente practicar los sacramentos y de repente no reconocer que es un cambio ontológico, que es un nuevo ser, que se tiene que ir dando progresivamente con nuestro asentimiento a lo largo de toda nuestra vida y que solo se va a desplegar en plenitud cuando nos toque partir de este mundo, porque ahí será la conversión ya definitiva, si es que hemos perseverado, si nos hemos mantenido firmes. Claro, todo eso es obra divina. Nosotros no podemos acelerar, porque ese camino es misterioso. No lo podemos controlar con un método, con una técnica de oración, con una, entre comillas, formas. Yo le decía el otro día a unas personas, ¿no? Que se caracterizan porque organizan retiros y entonces me habían pedido que les haga una meditación y entonces me comentaban algo que ha ocurrido y está ocurriendo, yo diría, en toda la iglesia y en la mayoría, si no es en todos los grupos eclesiales, es que a raíz de la pandemia, a raíz de esta falta de vivencia de los sacramentos, los grupos se han visto menoscabados. Entonces el número de participantes, los que han vuelto a reunirse, es una fracción pequeña. Entonces me decía, nosotros somos como 500 y en ese momento en la reunión virtual que teníamos no habían ni 50. Y entonces me decían, bueno, ¿qué hacer? Y claro, inmediatamente se les ocurría tener algún método, alguna técnica, alguna estrategia de mercadeo. Yo le digo, ninguna de esas cosas, ni que contraten una consultoría, ni que les hagan un análisis, porque eso es una prueba del Señor. Es una prueba para purificar nuestra fe. Lo que necesitamos es hacer oración y pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos dé luz para poder mantenernos firmes. Y por supuesto, si es que alguno de nosotros, entre comillas, en una experiencia equivalente, está perseverando, no crea que es mejor que los demás.
No crea que es porque, entre comillas, es más inteligente, más comprometido, tiene algún atributo personal. Es por pura gracia del Señor. Y eso implica en consecuencia mayor responsabilidad porque estamos recibiendo más del Señor y el Señor nos va a pedir más. Pero siempre va a ser la acechanza entre lo inmanente, lo temporal, lo pasajero, las cosas de este mundo, nuestros deseos de justicia social, de bienes temporales y nuestro rechazo a la cruz, consciente o inconsciente. Y nosotros tenemos que en la oración descubrir esa realidad. Porque definitivamente la cruz pues no es agradable. La cruz no, tendría que ser uno masoquista, desear el sufrimiento, desear el mal. Y claro, sin la fe y sin esa gracia uno no puede entender el misterio de la cruz. Y por eso es que lo hemos comentado en otras ocasiones. Recuerdo especialmente en relación a Santa Rosa de Lima, compatriota nuestra, ¿no? Que para muchas personas hasta el presente pues es una loca, una enferma mental. ¿Cómo podía tener ese tipo de mortificaciones? Que eso no es humano. Claro, porque justamente sin fe, sin esperanza, sin caridad y sin entender el misterio de Cristo y entrar en comunión con Cristo, esas cosas no son absolutamente negadas a nuestra razón, a nuestra naturaleza humana, herida por el pecado. Por eso es que tenemos que darnos cuenta que ser cristianos, ser católicos, ser miembros de Cristo, de su iglesia, no es algo meramente natural, es algo sobrenatural, es algo divino. Y igual tenemos que reconocer a la iglesia. La iglesia no es una institución meramente humana. Entonces, cuando nuestras comprensiones, nuestros análisis filosóficos, racionales, quieren supuestamente entender desde esas aproximaciones, tenemos que darnos cuenta que estamos en un error. Y claro, ya hemos visto en jueves pasados algunos de estos errores en las ideologías, en las herejías y ahora, de alguna manera, en las tentaciones, que son la oferta del mundo, la oferta de Satanás, la oferta que finalmente nosotros deseamos, de un orden que no pase por la cruz, de un orden que no sea el de Jesucristo. Cuando el pueblo de la primera alianza en la Pascua de Cristo en Jerusalén tienen que elegir y eligen entre Barrabás y Jesucristo, y eligen a Barrabás, están eligiendo los dos mesianismos, las dos maneras, los dos órdenes diferentes. Barrabás significa el hijo del Padre, Bar Abba, y el hijo de Dios. Jesucristo es el hijo de Dios, es el hijo del Padre. Pero Barrabás era diríamos, tenía el mesianismo humano. El mesianismo que de alguna manera también nos va a ofrecer el impostor supremo. Y el pueblo que había alabado a Jesucristo al entrar a Jerusalén, escoge a Barrabás. Y nosotros tenemos que preguntarnos cuántas veces escogemos a Barrabás. ¿Cuántas veces queremos hacer de Jesucristo un Barrabás contemporáneo? Y la única manera de que nosotros nos podamos dar cuenta es en la prueba, es en la experiencia de la cruz. Para eso celebramos la Cuaresma, para celebrar la Pascua de Cristo con mayor conciencia, pero también porque nosotros un día vamos a tener que vivir existencialmente la Pascua de Cristo. Es decir, vamos a experimentar la cruz, vamos a experimentar de alguna manera también la muerte,
que sacramentalmente ya la hemos experimentado en Cristo, pero que falta que existencialmente la vivamos. Y para eso necesitamos prepararnos. Y decir que el Señor una y otra vez nos concede la gracia de este tiempo de conversión, es porque el Señor sabe que nos falta preparación. O sea, no es porque ya nosotros estamos tan bien preparados que ya, no, es al revés. Es el Señor nos regala un año más porque sabe que necesitamos crecer en la vida de hijos de Dios, que necesitamos dar los frutos que Él espera y necesitamos, cuando llegue la hora, poder alcanzar la victoria que Él quiere que alcancemos, porque Jesucristo ya venció. Lo que falta es que nosotros participemos definitivamente en esa victoria. Y por eso es que este tiempo de conversión necesita comprender que rechazar el pecado, que adherirnos al plan de Dios, es reconocer cuáles son las distintas maneras en que ese plan intenta ser adulterado. También nosotros deseamos que el plan fuera de otra manera. Y por eso es que necesitamos crecer en la fe, crecer en la esperanza, crecer en la caridad y pedir al Señor que nos haga capaces de decir Abba, el Espíritu de la verdad, que nos revele la verdad completa y nos conceda ese fuego de amor que nos purifique y que nosotros no tenemos método, técnica ni fórmula que pueda hacer que el Espíritu se acomode a nuestra voluntad. Porque como nos dice el Señor, sopla y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Es absolutamente libre. Y nosotros tenemos que estar alertas, vigilantes y en oración. Y nuestra Madre Santísima nos ayude en esa oración. Y el Santo Rosario nos ayude en esa oración. Yo, queridos hermanos, no sé cuánto tiempo ya me he extendido, pero voy a detenerme acá para tener algún tiempo de intercambio, preguntas y comentarios de parte de ustedes y los unir. Muchas gracias por su paciencia. Gracias, Padre, por el tema. Sí tenemos algunas preguntas que nos han llegado y la primera pregunta es, Padre, hay cruces que uno carga por los pecados. ¿Cuál es esa cruz que nos da el Señor? ¿O cómo podríamos identificar esas cruces que nos da? Creo que acaba de hablar un A poco al ver, final las del tema. cruces por el pecado, yo diría, son cruces que nosotros le fabricamos a los demás. Mis pecados hacen más pesadas las cruces de las personas que peregrinan con nosotros. ¿Ya? Y la cruz es la experiencia del dolor por amor. El pecado lo que produce, sí, definitivamente, nos daña, nos afecta, nos produce mal, nos produce dolor, nos deforma, daña a los demás, nos aparta de Dios, pero el pecado en sí mismo no es la cruz. Nuestros pecados no son nuestra cruz. Nuestros pecados lo que hacen es más pesada la cruz de los demás. La desobediencia de un hijo, la soberbia de los hijos, la falta de caridad de los esposos, la falta de fe de los esposos, la falta de fe de los padres, hacen que la vida familiar experimente mayor dolor, mayor tribulación. Pero ese dolor en sí mismo todavía no es la cruz. No todo dolor es cruz. No todo sufrimiento es cruz. La cruz es el dolor y el sufrimiento por amor en Jesucristo. Y claro, de alguna manera lo vamos a experimentar.
tiene relación con el pecado, pero no es simplemente un dolor, un sufrimiento, una enfermedad. La cruz de alguna manera es una entrega, es cuando nuestra vida se empieza a hacer oblación, cuando el testimonio de fe empieza a ser motivo de exclusión, de escarnio, de desprecio, entonces nosotros vamos llevando la cruz. Pero no es simplemente el desprecio, porque el desprecio puede ser desprecio recíproco, ¿no? Entonces, bueno, me desprecian, yo también los desprecio. Ahí lo que se produce es una batalla, una lucha, un combate, un enfrentamiento entre personas, dentro, fuera de la familia, dentro de los espacios laborales, educativos, entre los vecinos, dentro de un pueblo, enfrentamientos de naturaleza económica, político, de cualquier tipo, militar, la guerra, como estamos viendo entre los países. Pero eso en sí mismo todavía no es cruz. No todo dolor, no todo sufrimiento es cruz. Es dolor, sufrimiento por amor, por Jesucristo, por, diríamos, testimonio de fe. De alguna manera la cruz es martirio. Gracias, Padre. Tenemos la siguiente pregunta es esta. En cuanto al orden de Dios versus del mundo, y tomando en cuenta noticias como las de un obispo suspendido, ¿cuánto es que se mete el demonio en la vida eclesial? ¿Y cómo le podemos hacer frente sin entrar en sensacionalismo y la crítica fácil? El demonio se mete en todo, no respeta nada. Tentó a Jesucristo. El demonio va a buscar siempre, ese es su trabajo, que no se cumpla el plan de Dios, que no alcancemos la meta a la patria celestial. Y va a actuar en todas las criaturas humanas que con corazón sincero están buscando que alcanzar en sus vidas la fidelidad al amor de Dios. Entonces, cuando las personas empiezan a tener ese esfuerzo, van a enfrentar la tentación. Pero no es simplemente tampoco, no hay que confundir la tentación del maligno con las tentaciones del mundo. El mundo en estos momentos totalmente secularizado, no quiere saber nada de Dios. Y entonces es común las agresiones del mundo. Pero esas no son necesariamente de Satanás. Es Satanás, Satanás a través del mundo. No necesita actuar directamente todavía. Pero cuando una persona persevere, no en los enfrentamientos, no entre comillas, esa idea de soy profeta porque denuncio nada más, sino es la denuncia en el sentido de denuncia por amor, no porque quiero ganar una discusión, una polémica, porque eso puede ser puro soberbia y egoísmo de querer yo, entre comillas, aparecerme como el apostólico, como el que convence a los demás, el gran apologista. En la obra del Señor es indispensable el amor. Es el Espíritu Santo. Por eso es que Jesucristo fue, pues, diríamos, tan difícil de entender por el pueblo de la primera alianza. Porque ellos querían soluciones más rápidas, más prácticas. Y el camino del Señor no es el camino que las criaturas humanas deseamos. Para que nosotros acojamos a Jesucristo, el camino, la verdad y la vida que el Señor nos abre, necesitamos por eso conversión. Claro, uno podría ahí tener ciertas
dificultades, de confusión. ¿Cómo las esclarecemos? En la oración. El Señor nos hace ver. Pero nos damos cuenta que muchas veces nuestra oración no es de escucha. Y por eso nuestra oración tiene que ser escuchar al Señor, para que descubramos poco a poco sus correcciones y nos demos cuenta que no sabemos pedir. Gracias, Padre, por la respuesta. Aquí viene la otra pregunta. Padre, si nunca va a ser suficiente el que le tengamos a Dios, ¿cómo saber si lo No, no, estamos no, amando no escuché, realmente no, dentro de nuestra no capacidad humana? escuché, discúlpame, no escuché bien. Justo en la parte crítica de la pregunta, ¿puedes repetirla, por favor? Sí, sí, Padre. Dice, si nunca va a ser suficiente el amor que le tengamos a Dios, ¿cómo saber si lo estamos amando realmente dentro de nuestra capacidad humana? A ver, nunca será suficiente el amor que le tenemos a Dios. Yo no sé de dónde sacamos eso. Ya, esa es una conclusión que la persona que formuló la pregunta ha sacado por su propia deducción. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros no sabemos, pues justamente de eso se trata. Quien guía, quien nos dirige es el Señor. Nosotros no tenemos el control. Nosotros no tenemos la tecnología, nosotros no tenemos el método. El Señor nos tiene que mover. ¿Cuándo vamos a saber? Cuando acabe la peregrinación, cuando acabe la vida presente. Mientras tanto, no sabemos. Puede que sí, puede que no. Pero eso no, yo ya sé, ahora ya estoy seguro, ya tengo certeza. Eso no es nuestra fe, eso no es la fe, pues justamente. La fe son esas luces y esas tinieblas. Y a lo largo de la vida, poco a poco el Señor nos va mostrando. Que eso que diga, bueno, yo ya sé, yo lo que puedo saber es lo que el Señor nos ha revelado, que necesito los sacramentos, que necesito la confesión sacramental, que necesito la comunión, que necesito la oración. Yo eso tengo certeza. Pero yo no voy a tener plena certeza de qué tan bien estoy viviendo los sacramentos y qué tan bien estoy escuchando al Señor. ¿Cómo me voy a aproximar? Por cómo amo a los demás. Por eso el Señor nos va a decir en la primera carta de San Juan, quien dice que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve es un mentiroso. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que somos probados día a día en el amor. Entonces, si yo me examino y digo, yo soy egoísta, me gusta aparentar, me gusta las comodidades, me gusta figurar, quiero ser primero, no quiero ponerme al servicio de los demás, yo puedo tener una aproximación y darme cuenta de que yo todavía necesito ser purificado. Me ando fijando en los defectos de los demás, veo la paja en el ojo ajeno. Yo me doy cuenta que tengo que ser purificado. Me gusta murmurar, criticar a todo el mundo, porque así me siento mejor que los demás. Necesito ser purificado. ¿Cómo me puedo confundir? Me confundo cuando digo, no, bueno, pero es que yo tengo devociones, yo tengo conocimiento de la Sagrada Escritura, cito la Sagrada Escritura, pero eso no es prueba, porque nos muestra el mismo Señor que el demonio conoce la Sagrada Escritura, lo tienta con la Sagrada Escritura, pero hace una interpretación de la Sagrada Escritura según su modo, según su orden, no con el orden de Dios. Y eso es una peregrinación. Es algo que poco a poco el Señor nos va purificando, nos va concediendo como gracia. Yo lo que tengo que estar siempre dispuesto
Si es que fallo, pido perdón, le pido su misericordia, su gracia y empiezo de nuevo. ¿Cuántas veces? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día que tenga vida presente. Eso no va a acabar. Entonces, que alguien cree, no, yo ya me gradué, como no, eso pasa en el mundo, ¿no? Ya terminé mis estudios, ya hice mi pregrado, mi posgrado, mi doctorado, ya no, eso no ocurre para la santidad. Y en un segundo puedo ser derribado. La clave es la humildad. Y la clave de la humildad es que es don, pues. Y ese don lo voy a recibir con mejor disposición si es que quiero escuchar al Señor. Y si quiero obedecer. Gracias, Padre. La siguiente pregunta sería, Padre, hay quienes dicen que Dios manda castigos terribles por nuestros pecados, tanto a nivel sociedad como individual, pero hay quienes dicen que Dios no castiga, así porque no es tan malo. ¿Qué tan cierto es eso, que Dios no castiga? Depende pues a qué le llamemos castigo, ¿no? Lo cierto es que de Dios creó todo bueno. El mal, el dolor, el sufrimiento surgen como consecuencia del pecado. Y que el Señor consiente, no porque quiera torturarnos, no porque quiera, diríamos, que la letra entre en sangre, sino porque Él tiene el poder del dolor, del sufrimiento, del mal, sacar bien. Ahora, le quieren llamar castigo, le quieren llamar prueba, ya es una cuestión semántica. Pero algunas personas pueden creer equivocadamente que seguir al Señor es el evangelio de la prosperidad, que si sigo al Señor no me va a pasar nada, todo me va a ir bien. Yo como le digo, no me van a picar ni los mosquitos, eso no es cierto. El Señor no ha prometido eso. Gracias, Padre, por la respuesta. Bueno, creo que esta es la última pregunta. Dice, ¿estas pruebas o cruces que tenemos nosotros en esta vida constituyen actos de purificación de nosotros en este mundo? Diríamos, es prueba, es purificación de nuestra fe y de nuestra esperanza y de nuestra caridad. ¿No? Es justamente yo a través de esas pruebas me voy dando cuenta si es que verdaderamente tengo la fe que creía tener, si es que realmente amo a Dios o lo estoy buscando por interés, o si es que yo lo que creo, lo que quiero y deseo es el paraíso en la tierra y no llegar a la patria celestial. Entonces nosotros tenemos que pensar en este tiempo de Cuaresma. Yo les decía a las personas el domingo, nosotros tenemos que pensar en que vamos a morir y resucitar. Si es que yo no pienso frecuentemente en mi muerte y que estoy llamado a participar de la resurrección de Jesucristo, yo puedo imaginar una vida de fe meramente inmanente, meramente temporal. Y entonces cualquiera de las tribulaciones temporales me va a parecer que es injusticia. Entonces es importante, por eso San Pablo nos dice, pues en la carta a los romanos, lo veíamos hace 2 domingos, si es que Jesucristo no ha resucitado, somos los más miserables de los seres humanos. Nuestra fe es vana. Y claro, por eso es que la fe y la esperanza van juntas.
Porque si es que no tenemos fe y esperanza, no vamos a tener verdadera caridad. Lo que vamos a hacer es, diríamos, negocios de distinto tipo, cálculos, según lo que creemos nosotros que nos conviene. Entonces necesitamos ser purificados en nuestra fe, en nuestra esperanza y en nuestra caridad. Y esas purificaciones van a venir a través de la tribulación, a través de las pruebas, a través de la cruz. Pero nosotros no vamos a poderlo entender si es que en los momentos en que todavía no hay la prueba, nosotros no aprendemos a tener una vida más austera, a privarnos incluso de lo necesario y de lo lícito, es decir, a negarnos a nosotros mismos. Y entonces vivimos añorando, creyendo lo que nos dice el mundo, que el éxito, ser feliz, es ser grandes consumidores de bienes y servicios. Entonces, claro, por eso el Señor le va a decir, más fácil que pase el camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de los cielos. Y el rico es el que justamente ansía esas cosas. No solo el que las tiene en posesión, sino también el que las desea. Al inverso, el pobre de espíritu es el que confía solo en el Señor. Y eso, nuevamente, es don. No es algo que yo puedo estudiar, o que, bueno, ahora voy a mentalizarme, a ver cómo, y empiezo a ver, repitan conmigo. No, es algo que el Señor me concede. Como poco a poco, Él sabe, Él no me violenta. Va concediendo eso poco a poco en la medida en que mi respuesta es más sincera, es más generosa, es más pura. Pero claro, a veces nosotros hacemos las cosas para la gente, no para Dios. Y esa es una debilidad que tenemos. El Señor sabe y la conoce. Es lo que hoy, de alguna manera, hoy se nos invita en el Evangelio. Tenemos que crecer en la confianza al Señor. Tenemos que confiar en Él. ¿Qué más prueba le vamos a pedir? Entonces yo tengo que primero decir, ¿Dios habla? ¿Sí o no? Dios habla, digo, sí. Allá. ¿Dios me habla a mí? ¿Sí o no? Si me habla a mí, ¿lo escucho? ¿Sí o no? Si lo escucho, ¿lo obedezco? ¿Sí o no? Y entonces, día a día me voy examinando. Entonces, ¿qué voy a descubrir? Que muchas veces no lo escucho, porque no le dedico tiempo, ando apurado en mil cosas. ¿Y por qué no tengo tiempo? Porque justamente para mí el que me hable o no me hable Dios no es lo más importante, porque en el fondo, para mí más importantes son las cosas que yo hago. ¿Y por qué es eso? Es justamente pues porque ya caí en las tentaciones. Y este tiempo de Cuaresma es para que me dé cuenta. Porque nuestro corazón es misterioso. Nosotros mismos no lo conocemos. No conocemos todas las torceduras, todas las oscuridades que hay en nuestro corazón, todos los abismos que hay en nuestro corazón. Solo el Señor lo conoce, solo Él lo puede sondear. Gracias, Padre, por la charla, por el tema del día de hoy, la conversión, el orden de Dios o el orden del mundo. Vamos a invitarlo a que cierre esta charla del día de hoy con una oración final y queda, creo que claro que en este tiempo de Cuaresma el mensaje es tener una oración de escucha. Más que de pedirle al Señor, es estar atento a qué nos quiere decir el Señor a través de ese evangelio diario con nuestro testimonio. Gracias, Padre. Y sobre todo la conversión, ¿no es cierto? Porque
es para que el Señor nos vaya haciendo de nosotros nuevas criaturas. ¿Ya? Él lo tiene que hacer, Él lo hace. Yo me puedo oponer, pero yo no lo puedo hacer por mí mismo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Mucho ánimo, queridos hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias a Dios. Gracias.